Muchas veces, hermano, generalizamos y pensamos que todos los judíos, hermanos, son malos. Yo he escuchado, hermanos, a creyentes que dicen, es que los judíos crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Es así, hermanos? No es así. No todos. Entonces, hermanos, por eso vamos a estudiar esto en esta noche, desde luego basándonos, hermano, a los judíos, pero también lo vamos a aplicar, hermanos, a la iglesia, a nosotros, hermanos. Porque nosotros, hermanos, también muchas veces tenemos estereotipos, hermanos. O mucha gente también lo hace. Mucha gente, hermano, generaliza. Por ejemplo, hermano, en cuestión, por ejemplo, de la iglesia. Mucha gente piensa, hermanos, que cuando saben por ahí, hermanos, que un creyente, un cristiano, hermanos, anda mal, anda en pecado quizás, anda haciendo cosas por ahí indebidas. La gente dice, todos los cristianos son iguales. Pero no es así. No todos son iguales. Por eso, hermanos, vamos a esta noche, hermanos, a estudiar esto, hermanos, en esta noche aquí en la palabra de Dios, en el capítulo número 24. Solamente, hermanos, vamos a estudiar del versículo 1 al versículo número 9, hermanos, ¿sí? Aquí, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículos 1 al 9, hermanos, vamos a leer. Usted nada más sígame con su vista y terminamos en el número 9, hermanos. Y terminando, le pido al hermano Faustino si puede hacer una oración por estudio, hermano, por favor. Vamos, sígame con su vista, hermano. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Sí, Señor Jesucristo. ¿Y por qué no, Señor, para seguir escuchando tu palabra, Señor? Sí, Señor Jesucristo. Por eso, Señor, te pido por esta meditación, Señor. Sí, Señor. Tú, Señor, nos des un buen entendimiento, Señor, y a tu siervo, Padre, que da estudio, Señor, de la manera como lo hace tu siempre, Padre. Y, Señor, y sigue permitiendo cada uno de nosotros, Señor, que todos hagamos. Sí, Señor, amén. La casa, Señor, con algo que aprendemos esta tarde. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. Bien, hermanos, pues, hermanos, las semanas pasadas estuvimos viendo, hermanos, cuando el apóstol Pablo, hermanos, estuvo ante el gobernador, ¿verdad? Aquí estuvimos viendo, hermanos, que Pablo, hermanos, estuvo ante un gobernador porque los judíos, hermanos, precisamente, los líderes judíos, lo querían asesinar, ¿verdad? Lo querían asesinar, hermanos, pero recuerden, hermano, que por la providencia de Dios, Dios usó, hermano, al tribuno para esconderle en una fortaleza, hermanos, para quitarle de ahí, porque si no, hermanos, los líderes lo querían matar a Pablo. De hecho, hermano, estaban tramando, hermanos, asesinarlo, ¿verdad? Porque Pablo, hermanos, hablaba del Señor Jesucristo y a ellos no les gustaba, hermanos, nada de esto. Y vimos, hermanos, cuando el apóstol Pablo, hermanos, estuvo ahí en Cesarea. Usted lo puede ver ahí en el versículo 33. Dice, cuando que ellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, ¿verdad? Esto es, hermanos, a Félix, ¿verdad? Dice, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era,
y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Recuerda, hermano, que el apóstol Pablo fue llevado, hermanos, ahí a Cesarea, y ahí estuvo, hermano, encarcelado, ¿verdad? Ahí lo llevó el tribuno, hermanos, porque de lo contrario, hermanos, lo iban a asesinar los líderes, hermanos. Entonces, él estuvo encarcelado, hermanos, y dice la palabra del Señor, hermano, en el capítulo número 24, esto se suscita, hermano, en Cesarea, ¿sí? Recuerden que Cesarea, hermano, estaba en Israel, pero era una provincia, pues, de los romanos, hermanos, ¿sí? Ahí estaba una fortaleza romana. Y usted puede ver ahí, hermanos, ahí en el versículo 24, en el capítulo 24, versículo 1, vamos a comenzar, hermanos. Dice ahí 5 días después. Cuando dice, hermano, 5 días después, esto quiere decir, hermano, 5 días después de que Pablo llegó ahí, él estuvo encarcelado, hermanos, y 5 días después, ¿quién cree que llegó, hermanos? Todos los líderes judíos, hermanos. Llegó, hermano, la crema innata de la religiosidad de los judíos. Ahí dice, hermano, dice, 5 días después, descendió, hermanos, mire quién descendió. El sumo sacerdote Ananías. ¿Le recuerda algo, hermanos, el nombre de Ananías? ¿No se acuerda, hermano, que también ese estuvo con el Señor Jesucristo? Ananías también, el sumo sacerdote. También se menciona, hermanos, el nombre de Ananías en los evangelios. También, hermano, mire, este hombre, hermano, el sumo sacerdote llamado Ananías, era, hermano, un hombre tan perverso. Era un hombre, en verdad, hermano, malo, que si usted puede ver, hermano, la historia de los evangelios, Ananías era un hombre bastante malo, y a nadie le caía bien este hombre, hermanos, ¿sí? Este hombre, hermano, practicaba bastante la hipocresía ahí en el Sanedrín, hermanos, porque no practicaban la ley de Dios. La ley de Dios, hermano, estaba completamente desechada, y él hacía, hermano, todo lo posible por estar bien con el imperio romano, hermano. Recuerda, hermano, que muchos de estos hombres, el imperio romano los había puesto, hermanos, y ellos, hermanos, recibían muchas ayudas por el imperio romano. Y ahí dice, hermanos, dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías, dice, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Recuerda, hermano, que en el capítulo 23 dice ahí, hermanos, que el gobernador Félix no iba a juzgar a Pablo hasta que llegaran sus acusadores. Entonces, hermano, usted puede ver ahí en el versículo número 1 que ahí estuvo Pablo encarcelado, y 5 días después, hermano, mire, hermano, y el trayecto, hermano, de Jerusalén hasta Cesarea no fue corto, hermano, no fue fácil, estuvo largo, hermanos. Pero ellos, hermano, odiaban tanto al apóstol Pablo que no les importó, hermano, el trayecto hasta Cesarea. Ellos, hermanos, se trasladaron, fueron, no les importó, porque ellos querían ver muerto, hermanos, al apóstol Pablo. Ahí dice, hermanos, que descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Puede ver ahí usted, hermano, que para convencer, hermanos, de todo esto al gobernador Félix, no fue cualquier persona, hermanos. Fue el sumo sacerdote con algunos de los ancianos, y no nada más fueron ellos, también llevaron, hermanos, a un hombre que era orador, a un cierto orador llamado Tértulo. Esto es un orador, hermano. Un orador es una persona, hermano, que tiene una facilidad de palabra. Un orador, hermano, es una persona que se sabe expresar. Es un ¿cómo se dice? Adulador, hermanos. Sabe hablar bien. Muchos de nosotros, hermanos, ahora que estoy aquí en el Instituto de Puerta Abierta, el pastor Víctor, hermano, da una clase de oratoria para saber cómo expresarse en el púlpito, hermano, para saber cómo hablar. ¿Sí? Esa clase, hermano, se da mucho en los institutos, porque un ministro, hermano, tiene que saber hablar, saber cómo expresarse, hermano. Y entonces, un orador, hermano, es una persona bien preparada
para hablar, hermanos, y poder convencer a las personas. En este caso, hermano, los ancianos y los religiosos llevaron, hermano, a un orador para convencer, hermano, a Félix del mal que supuestamente estaba haciendo Pablo, hermano, al imperio romano. ¿Sí? Hermano, el apóstol Pablo, desde luego, él no estaba haciendo nada, hermano, en contra del imperio romano. Él solamente, hermano, estaba predicando el evangelio. Solamente estaba hablando del Señor Jesucristo. Pero a los líderes religiosos, hermano, como Pablo les tapaba la boca, hermano, no les gustó y por eso acusaron falsamente a Pablo ante el imperio romano. Lo estaban tratando, hermano, ¿cómo se dice? De insurrección, hermano, de estar en contra, hermano, de las leyes romanas. Pero esto, hermano, no era así. Por eso, hermano, los del Sanedrín, eso es la crema innata de la religiosidad, contrataron a este orador y lo llevaron consigo porque se iban a encontrar, hermano, ¿verdad? Ante el gobernador Félix, hermano. Aquí usted lo puede ver. Dice que ellos llevaron, hermanos, Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Y luego dice, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Hermanos, aquí podemos ver que solamente, hermano, fue un pequeño grupo para hablar contra Pablo. No fueron todos los judíos, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, Él estuvo también ante los religiosos, muchos dicen, es que los judíos, dice la gente, hermano, los judíos crucificaron al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, mucha gente odia al pueblo judío. Lo odia al pueblo. Generaliza, hermanos. Hermano, aquí vemos los estereotipos. ¿Sí? No se puede culpar, hermano, a todos los judíos por la corrupción de los líderes. Los líderes, hermanos, religiosos, hermano, el Sanedrín estaba tan corrupto, hermanos, porque ellos no tomaban en cuenta la ley de Dios, hermanos. Ellos, hermanos, se basaban a las tradiciones de los ancianos y ya hemos hablado bastante de eso, hermanos, ¿sí? Ellos no tomaban en cuenta para nada, hermano, la ley de Dios. Ellos se basaban a mandamientos de hombres y ellos, hermanos, querían, eran tan hipócritas, hermanos, que ponían cargas a las personas que ni siquiera ellos podían llevar. Ellos, hermano, hacían todo para estar bien ante el imperio romano porque ellos recibían, hermano, mucha ayuda del imperio romano. Los judíos, esos religiosos, hermanos. Pero, hermano, no eran todos los judíos. No eran todos. Yo he escuchado, hermano, a personas que dicen, es que los judíos, hermano, y cuando hay que tener mucho cuidado con esto, hermano, porque los judíos son el pueblo de Dios, hermano. Ellos son el pueblo de Dios. Dice la Biblia, hermano, que en cuanto al evangelio, ellos son enemigos, pero son muy amados por causa de la promesa que Dios hizo a sus padres. Ellos, hermano, cuando hablamos de enemigos, se refiere a que ellos están en contra del evangelio, hermanos. Pero un día van a creer, hermanos. Sí, así dice la palabra del Señor. Después de la tribulación, hermano, los judíos van a creer cuando ven al Señor Jesucristo venir en su segunda venida. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado, hermano, con los estereotipos de generalizar, hermanos, ¿sí? Entonces, hermano, aquí dice la palabra del Señor que se presentaron, hermano, ante el gobernador, los ancianos, el sumo sacerdote Ananías, y también llevaron a este orador llamado Tértulo. Y dice la Biblia, hermano, que ellos comparecieron ante el gobernador. Ellos estaban ahí, hermanos, porque iban a hablar en contra, hermanos, de Pablo. Pero ¿qué iban a decir, hermanos? Si Pablo siempre hablaba del evangelio. Pero a ellos, hermanos, no les gustaba porque recuerde, hermanos, que Pablo siempre hablaba de la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo, hermano, siempre hablaba del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, estos líderes religiosos lo odiaban al apóstol Pablo. Dice el versículo 2. Dice, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Fíjense, hermano, aquí dice la Biblia que ellos, hermanos, su propósito era acusar a Pablo, ¿sí? Ellos, hermano, buscaban la condenación de Pablo.
Ellos, hermanos, no querían que Pablo solamente fuera encarcelado. Ellos, hermanos, estos líderes, querían que Pablo fuera muerto, hermano, que fuera asesinado. Recuerda, hermano, que en el capítulo 23 vimos cómo ellos estaban tramando, hermano, una emboscada contra Pablo para asesinarlo. Y como no lo lograron, hermano, dice aquí la Biblia que ellos, hermano, fueron con Félix, con el gobernador Félix, pero contrataron a una persona aduladora, hermano, para que se lograra el asesinato del apóstol Pablo. Aquí dice, hermano, dice que cuando Pablo fue llamado, dice que salió a hablar. No fue ni siquiera el sumo sacerdote, ni uno de los ancianos, hermano. Dice que fue Tértulo, el orador, y comenzó a acusarle. Fíjense, hermano, qué importante, hermanos, vemos aquí este versículo, cómo el enemigo, hermano, tiene sus instrumentos. Ellos pusieron ahí enfrente, hermano, a esta persona que sabía expresarse, que sabía hablar. Mira, te vamos a llevar a ti porque tú tienes un don de convencimiento, sabes hablar, porque queremos acusar a ese hombre. Desde luego, hermano, era falso todo lo que iban a hablar del apóstol Pablo. Era falso, hermano. Pablo, como le decía, él nunca habló en contra del imperio romano, de ninguna manera. Pero, hermano, ellos querían acusarle y se puso ahí Tértulo, el que sabía hablar, el orador, y luego dice, diciendo, y él, hermano, está ahí ante Félix y le dice, fíjese, como debido a ti gozamos de gran paz. Fíjese, hermano, qué adulador era este hombre. Él empezó a hablar bien de Félix para convencerlo, para llegar, hermano, llegar a un punto, hermano, para convencerle de que Pablo debía ser asesinado. Ahí dice, hermano, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo. Dice, por tu prudencia. Fíjese, hermano, cómo está hablando bien ante Félix, hermano, Este hombre no es tonto. Tiene una forma de hablar bastante dulce, hermano. Como dice la Biblia, con palabras lisonjeras. Una palabra lisonjera, hermano, es una palabra dulce, ¿sí? Y luego dice, oh excelentísimo Félix, dice, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Hermano, este hombre, hermano, estaba usando, hermano, algo de la cultura romana, porque recuerden, hermano, que en la cultura romana, hermanos, se tomaba al emperador, hermanos, a los hombres grandes como dioses, hermanos. Se tomaba a los hombres así como dioses. Nosotros, hermanos, de ninguna manera vamos a ensalzar a un hombre. De ninguna manera, hermano, por más elocuente, por más importante que sea un pastor, un evangelista, por más lo que sea, hermanos, nunca lo vamos a elevar, nunca lo vamos a exaltar, nunca le vamos a dar gloria a él, nunca le vamos a aplaudir, hermano, de ninguna manera. Solamente, hermano, nosotros adoramos a Dios. Solamente, hermano, nosotros le cantamos a Dios y le decimos palabras hermosas a Dios. A Dios le decimos nuestro Salvador. A Dios, hermano, le decimos nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro consolador, el que siempre va con nosotros, el que siempre está con nosotros, hermano, en nuestras tristezas. Y nos acordamos, hermano, de todas las promesas que Dios hace con nosotros. Y por eso a Dios le damos siempre la gloria, hermanos. Inclusive, hermano, cuando usted puede ver ahí en la Biblia, cuando hubo hombres, hermano, que se les aparecieron ángeles. Y estos hombres quisieron, hermano, adorar a los ángeles le dijeron, levántate porque yo también soy hombre contigo. Adora a Dios. Alaba a Dios. Y en toda la Biblia, hermanos, usted puede hablar, por ejemplo, puede ver en el libro de los Salmos, cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra. Toda la gloria, hermanos, debe de ser a Dios, no a ningún hombre. Y sin embargo, hermano, este orador, como tenía un plan, hermanos, para que sus palabras lisonjeras, sus palabras dulces, llegaran, hermano, al corazón de Félix, hermano, este hombre empezó a hablar así. Gracias a ti tenemos mucha abundancia. Gracias a ti por tu prudencia, por cómo tú gobiernas, por tus palabras tan importantes, que tú nunca te equivocas, Félix. Fíjense, nada más, hermano.
Por eso, hermano, estos del Sanedrín no se equivocaron a llevar a este orador, a esta persona que empezó a hablar, hermano. ¿No se encontró usted, hermano, personas así que tienen una forma de hablar, hermanos? Tienen hasta don de convencimiento, hermano, y a veces llegan ahí, ¿verdad? Llegan ahí a las, bueno, no sé si ahorita todavía hay, hermano, pero yo me acuerdo cuando llegaban las personas ahí con unos diablitos, llegaban cazuelas, llevaban ollas, llevaban cuchillos y todo eso, llegaban a las casas, ¿verdad? Y luego le decían al señor, salía el señor o los niños, ¿verdad? ¿No está la señora de la casa? No iban con el hombre, con los niños, le hablaban a la mamá. Porque era la que podían, hermanos. ¿Cómo se dice? A la que podían convencer, ¿verdad? Mire, señora, usted que es la señora de la casa, la señora de la cocina. Mire, aquí tenemos estas ollas, aquí tenemos estas cazuelas, mire. Y espérese, no importa, si usted no puede pagar, no se preocupe. A crédito se la dejamos. Eso hacían antes las personas. Ahorita ya no hay mucho eso, hermano, pero yo me acuerdo cuando yo era chico, así iban, hermanos, a las casas y dejaban vajillas, dejaban un montón de cosas. Hermano, son personas, hermanos, aduladoras. Y así era este hombre, hermanos. Porque el poder, hermano, para asesinar a Pablo estaba en las manos del gobernador. Si Pablo, hermano, en verdad, hermano, fuera un revolucionario y estuviera en contra, hermano, del Imperio Romano, en un momento, hermano, le quitaban la cabeza a Pablo. Por eso, hermano, este orador, él empezó ahí a hablar, hermano, palabras dulces y palabras de convencimiento a este gobernador. Por eso aquí dice, como debido a ti, dice, gozamos de gran paz. Hermano, ¿cuándo un hombre ha dado paz a una persona o al pueblo? De ninguna manera, hermano, por más importante, por más que se esfuerce un gobernador, hermano, no puede dar paz al pueblo. Hemos tenido, hermano, buenos gobernadores y por más que se esfuercen, hermano, no hay paz en el pueblo. Pero este hombre estaba exaltando a Félix. Gracias a ti, gobernador, tenemos tanta paz. No ha habido otro como tú. Tenemos tanta paz, dice, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Tú nunca te equivocas. Muchos se han equivocado. Oh, excelentísimo Félix, pero ninguno como tú, no ninguno. Tú eres grande. A ti casi hermano se le postra ahí. Yo creo que aquí no dice, pero yo creo que se le hincó, ¿verdad? Levantó las manos, no sé, y le dice, oh, excelentísimo Félix, dice, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con tu gratitud. Hermano, lo estaba elevando, hermano, de acuerdo a la cultura romana, a un lugar como Dios. Versículo 4. Y luego dice, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. ¿Sí? Aquí, en pocas palabras, hermano, este hombre estaba diciendo, por favor, serías tan amable de escucharnos. Serías tan amable lo que te voy a decir. Estamos tan lastimados, estamos tan tristes, por favor, escúchanos. Aquí le dice, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Conforme a como tú gobiernas tan equitativo, como tú nunca te equivocas en tu forma de gobernar, le está diciendo. Versículo 5. Dice, porque hemos hallado, fíjate lo que dice el versículo 5, hermano. Porque hemos hallado que este hombre, aquí este orador, hermano, se está dirigiendo a Pablo. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. O sea, es una peste. Es una palabra, hermano, bastante desagradable, hermano, para calumniar a una persona y ponerla a la posición de ser algo despreciable. Algo que huele mal, algo hediondo, algo que enferma. Este hombre es una plaga. Y luego dice, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Fíjese bien, hermano, Este hombre, hermano, está diciendo que Pablo, hermanos, no nada más era una plaga, sino está diciendo que Pablo era un promotor de sediciones entre todos los judíos. Este hombre, hermano, está generalizando. Este hombre se está poniendo, hermano, en el lugar de todos los judíos. Este hombre es un revoltoso, está diciendo.
Este hombre es un revoltoso y provoca insurrección en todo el pueblo judío. Se la pasa hablando del imperio romano, se la pasa hablando en contra de ti, oh excelentísimo Félix. Por eso míralo cómo está aquí. Hasta se ve malo ese hombre, es una peste. Dice, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Este hombre es un peleonero, este hombre es un revolucionario, este hombre es un revoltoso entre todos los judíos, porque los judíos estamos tan calmados, los judíos tenemos tanta paz conforme a nuestra ley, pero este hombre llegó y empezó a pelearse con todos los judíos, hablando mal de ti, oh excelentísimo Félix, de tu gobierno. Aquí dice, hermanos, dice, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y luego dice, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Aquí, hermano, cuando habla del cabecilla de la secta de los nazarenos, se está refiriendo, hermano, a los creyentes en el Señor Jesucristo. Dice, y él es el líder, él es la cabeza de la secta de los nazarenos. Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, usted puede ver ahí que Pablo, hermano, de ninguna manera, hermanos, Pablo habló mal del imperio romano. Nunca, hermanos. Pablo, hermanos, tampoco habló mal de la ley de Dios. Aunque él dijo, hermano, que ya no era necesario seguir la ley de Dios, nunca habló mal de la ley de Dios. Pablo, hermanos, solamente hablaba del Señor Jesucristo y hablaba Pablo, hermanos, de la resurrección de los muertos. Pero como todo esto, hermano, iba en contra, hermanos, de las creencias religiosas, por eso ellos odiaban al apóstol Pablo, hermano. Por eso ellos, hermano, querían asesinar al apóstol Pablo. Y por eso, hermano, los del Sanedrín, a ellos no les gustó porque, hermano, eran tan soberbios, eran tan altivos, hermanos, que ellos dijeron, ¿cómo es posible que este hombre esté hablando mal de nuestras costumbres, de las tradiciones de los ancianos? Por eso, hermanos, ellos lo podían matar. Sí. Y ellos, hermanos, por eso lo odiaban tanto. Y como, hermano, usted puede ver que por la providencia de Dios, hermano, Dios siempre salvaba al apóstol Pablo de la muerte. Pablo se encontraba aquí, Pablo se encontraba allá, hermanos, y siempre el Señor lo rescataba, siempre el Señor, hermano, lo salvaba de la muerte. Y aquí está Pablo, hermano, sano y salvo. Por eso, hermano, estos hombres acusaron falsamente a Pablo. Mira, excelentísimo Félix, se para el orador y le dice, este hombre es un revoltoso, se la pasa hablando mal de ti, se la pasa hablando mal de tu gobierno, se la pasa hablando mal de todos los judíos, de nuestra ley y de todo. Y aparte, él es el líder de una secta que se acaba de levantar hace poco, que nada más se la pasan hablando de Jesús, el que está muerto, pero él dice que Jesús resucitó. Es la secta de los nazarenos. ¿Por qué nazarenos, hermano? Porque el Señor Jesucristo pues era de Nazaret. Y pues le decían Jesús Nazareno. Por eso decían, hermano, que Pablo pues era el líder de esa secta. Y luego aquí dice, hermanos, el versículo número 6. Dice, hermanos, este orador sigue hablando, hermano, mire. Intentó también profanar el templo, dice, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. ¿A qué dice, hermano? Dice que este hombre, hermano, estaba ante Félix y dice que ahí habló ante Félix, hermano, cómo Pablo hablaba mal de la ley de Dios, hablaba mal, hermanos, del templo, porque recuerda, hermano, que en ese tiempo estaba el segundo templo, ¿sí? Recuerda, hermano, que el primer templo que fue construido por Salomón fue destruido por los babilonios, hermano. El primer templo fue destruido por los babilonios. El segundo templo, hermano, fue reconstruido por el rey Herodes. Y en ese tiempo, hermano, todavía estaba el segundo templo. Ahorita, hermano, el segundo templo ya no está. Pero ¿sabe usted, hermano? ¿Usted sabía, hermano, que el segundo templo fue destruido, hermano? Fue destruido por tanta corrupción que había, hermano, entre la religiosidad de los judíos. Por tanta hipocresía, hermano. Recuerde que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿ves todo esto? De cierto te digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Era, hermano, por tanta corrupción que había, hermanos.
No seguían la ley de Dios. Había, hermano, tanta hipocresía y tanta corrupción que el Señor, hermano, profetizó la destrucción del segundo templo, hermano. Por eso, hermano, aquí dice que este hombre estaba ante Félix y él está diciendo, ¿verdad? Mira, excelentísimo Félix, también este hombre intentó también profanar el templo. ¿Usted se acuerda, hermanos, cuando dice la Biblia que Pablo ahí metió hombres sanguinarios, hombres perversos al templo, hermano? Pero no era nada de esto cierto, hermanos. Todo era pura mentira, hermanos, ¿sí? Para hablar mal de Pablo. Y luego dice, hermanos, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, ¿sí? O sea, hermano, aquí dice este orador le dijo Félix, mira, nosotros lo agarramos, nosotros lo capturamos, porque este hombre es un revoltoso y este hombre se la pasa hablando mal del Imperio Romano y a nosotros no nos gusta que hablen mal de ti, porque tú nos has ayudado tanto a nosotros, los que estamos aquí, los judíos, al sumo sacerdote, a los ancianos, tú eres... Dice, y prendiéndole quisimos juzgarle, dice, conforme a nuestra ley. O sea, hermano, lo querían matar. Conforme a su ley. Pero recuerda, hermano, no era conforme a la ley de Dios. Era conforme a sus mandamientos humanos, hermano. Porque recuerda que a ellos no les gustaba que Pablo hablara del evangelio. Por eso lo querían matar. Pero este hombre, hermano, que sabía hablar, quería convencer a Félix. Y le dijo, mira, este hombre empezó a hablar mal de ti. Pero como tú eres tan buena persona, tú eres tan buen gobernador, tú ayudas a mucha gente, por tu prudencia, por la forma de que gobiernas, ninguno como tú, oh excelentísimo Félix. Por eso nosotros quisimos evitarte un disgusto, para que tú no te preocuparas. Por eso nosotros lo agarramos aquí para que esta noticia no llegara hasta acá, hasta Cesarea. Por eso ya lo agarramos y lo quisimos juzgar conforme a nuestra ley. Sí, hermano, lo querían matar. Aquí dice, ¿verdad? Dice, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Versículo 7. Dice, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. ¿Verdad? Recuerda, hermano, estamos viendo en el versículo en el capítulo 23, que Lisias, hermanos, era el nombre de un batallón. El nombre del batallón en el cual estaba a cargo este tribuno. Ahora, hermano, si Lisias era el nombre del tribuno, pues no nos afecta, no hay ningún problema, hermano. Pero aquí está diciendo este hombre, hermanos, este orador ante Félix, le está diciendo que cuando ellos agarraron a Pablo, porque estaba supuestamente, hermano, hablando mal del Imperio Romano, dice que intervino el tribuno Lisias. Dice, intervino el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Fíjese, hermano, este hombre, qué perverso era, hermanos. Vemos su perversidad. Era tan malo este orador, hermano, que no le importó hablar mal del tribuno. Recuerden que el tribuno era un soldado que estaba a cargo de 1000 soldados, hermano. No le importó hablar mal de él. Le dice, mira, oh excelentísimo Félix, Pablo estaba hablando mal del Imperio Romano, estaba hablando mal de ti, de tu gobierno, y lo agarramos para matarlo. Pero también, ¿sabes qué? Ese hombre que está ahí, que supuestamente está contigo, lo arrebató de nuestras manos. Fíjese, hermano, qué perverso era este orador, que no le importó, hermanos, que en ese momento Félix ordenara matar al tribuno. No le importó. Dice, mira, el tribuno nos agarró y luego dice, hermanos, dice, y con gran violencia, o sea, sin compasión, le quitó de nuestras manos, hasta me aventó, hasta me golpeó, hasta nos aventó a todos por salvar a Pablo. Es lo que está diciendo, hermano, dice con gran violencia. Pero fue así, hermanos.
Lo que pasa, hermanos, que esos hombres, recuerden que se hizo ahí, hermano, una disensión ahí, hermanos, y sí querían agarrar a Pablo, pero este hombre no fue y lo rescató, porque si no, podían despedazar al apóstol Pablo, hermanos. Pero por la providencia de Dios, hermano, Dios sobró en el corazón del tribuno y lo rescató, porque si no, sí lo iban a matar. Pero aquí, hermano, este orador empezó a decir: fue una violencia innecesaria, no era para tanto, pero este hombre fue y nos aventó. ¿Cómo ves, excelentísimo Félix? Era para que ese tribuno no lo dejara, porque estaba hablando mal de ti, pero él, eso quiere decir que también él está de acuerdo con Pablo. Es lo que está diciendo, hermanos. Pero, hermano, vimos en el capítulo 23, cómo, hermano, por la providencia de Dios, Dios movió el corazón del tribuno para rescatar a Pablo, hermanos, para salvarlo de las manos de los judíos, de esos judíos, de los líderes. Como Dios, hermano, siempre ayuda a sus siervos, a los que predican la palabra de Dios. Y Dios, hermano, siempre extiende su mano para salvarlos y los salvó. Pero aquí, hermano, el enemigo, el diablo, hermano, está usando a este orador para hablar puras mentiras, hermano, pura calumnia, ni siquiera la verdad. Aquí dice, ¿verdad? Dice, pero interviniendo ese hombre, el tribuno, dice, Lisias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Nosotros, excelentísimo Félix, te queríamos evitar el trabajo, pero este hombre llegó y nos lo quitó. Supuestamente este hombre está contigo y nos lo arrebató. Queríamos juzgarlo para que tú ni te preocuparas. Es más, para que esa noticia ni siquiera llegara hasta acá. Pero ese hombre que supuestamente está bajo tu imperio, al parecer está en contra de ti. Recuerda, hermano, era un orador, sabía hablar. Versículo 8, dice, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, dice, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Aquí este hombre, hermano, está diciendo, ¿verdad? Tú serás capaz con base a nuestras acusaciones de juzgar todo esto. Y todo esto, hermano, era con el fin de que Félix matara al apóstol Pablo, hermano. De que Félix, hermano, el gobernador, lo mandara a asesinar. Este orador, hermano, le está diciendo, mira, yo ya te dije esto, pero confírmalo tú. Ven para acá, Pablo, para que Félix te haga juicio. Fíjese, hermano, cómo este hombre primeramente le llenó a Félix la cabeza de piedritas, le calentó la cabeza de tantas cosas, para que Félix, hermano, sin pensar, juzgara mal al apóstol Pablo, hermanos. ¿Sí? Primero, hermano, le llenó la cabeza de piedritas, le puso la cabeza caliente y luego le dijo, ahora tú júzgale, ven para acá, Pablo. Es lo que está diciendo, hermanos. Versículo número 9. Dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Pero, hermano, ¿cuáles judíos? ¿Será acaso, hermano, que todo el pueblo judío estaba en contra de lo que Pablo decía? ¿Es así, hermanos? No es así. Solamente, hermano, el pequeño grupo de judaizantes eran los únicos, hermano, que estaban en contra de Pablo. El pequeño grupo, hermano, de judaizantes eran los únicos que estaban en contra de lo que Pablo decía. Hermano, recuerden que un judaizante es aquel judío, precisamente judío, pero que no toma en cuenta la ley de Dios, sino las tradiciones de los ancianos, hermano. Hemos visto, hermano, esto repetidas veces, cuando el Señor Jesucristo, hermano, le dijo a los fariseos, hipócritas, este pueblo de labios me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice, y en vano me honran, porque ni siquiera siguen la ley de Dios, sino mandamientos de hombres. Hermano, no eran todos los judíos, sino ese pequeño grupo, hermano, de líderes religiosos que vivían en una tremenda corrupción, hermanos. Porque ellos, hermano, les convenía estar bien con el imperio romano porque recibían muchas ayudas, hermanos. A ellos no les importaba, hermano, las almas. A ellos no les importaba, hermano, la vida espiritual de las personas. Ni siquiera, hermano, los tomaban en cuenta. A ellos lo que les importaba, hermano, era estar bien con los romanos, con el imperio romano, hermanos. Por eso cuando llega Pablo, hermanos, y Pablo empieza a hablar del Señor Jesucristo, ellos se enrabian y lo quieren asesinar.
Pero aquí lo importante, hermano, que vemos en este versículo 9, dice los judíos. Recuerda, hermano, que aquí está hablando, hermano, el orador. Está, hermano, aquí generalizando, o sea, está hablando, hermano, un estereotipo. ¿No era cierto, hermano, que todos los judíos estaban en contra de Pablo? ¿No era cierto? Esto era una mentira. Vamos a ver, hermano, algunos pasajes de judíos, hermano, que estaban, hermano, a favor y estaban de acuerdo con el apóstol Pablo. Mire, vamos a ver algunos pasajes. Vamos a Hechos capítulo 2, hermano. Hechos capítulo 2. Vaya por favor ahí, hermano, a Hechos capítulo 2, versículo 36. Ve lo que dice ahí, hermano, ahí en Hechos 2, versículo 36 al 47. Para que veamos, hermano, que no eran todos los judíos, hermano, como aquí lo dice este orador, hermano. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 47. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, hermano. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Toda la casa de Israel dice que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿de quién estamos hablando aquí? De judíos convertidos a Cristo, hermanos. De judíos convertidos a Cristo. Ahora vaya, hermano, allá al capítulo 4, versículo 31. Ve lo que dice, hermano. Hechos 4, 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno desearse suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Dice, y lo ponían en los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermano, estamos hablando, hermano, de conversión de judíos. Estaban de acuerdo con Pablo, hermano. Entonces, lo que dijo el orador, hermano, ante Félix es mentira. Ahí, hermanos, en Hechos capítulo 6, versículo 7, ve lo que dice, hermano. Hechos 6, 7. Hechos 6, 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermano, se estaban convirtiendo los judíos a Cristo. Creyendo, hermano, lo mismo que el apóstol Pablo. Ahora vea lo que dice ahí el versículo, hermanos, en Hechos 8:34, hermanos. Hechos 8:34. Usted puede ver ahí, hermano, que es la historia, hermanos, de cuando Felipe, hermano, está hablando con el eunuco, hermanos. Una persona, hermano, que había creído a la religión judía. Usted puede ver ahí, hermano. Dice que este hombre, versículo 34, dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura,
le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: ¿a qué agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermano. Capítulo 9, ve lo que dice capítulo 9, hermanos. Capítulo 9, versículo 31. Dice la palabra del Señor, hermanos. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Versículo número 40, hermanos. Verso 40, hermanos, dice la Biblia, dice: entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, volviéndose el cuerpo, y dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hermanos, y hay más pasajes. Hermanos, estamos hablando entonces que se tiene que romper con los estereotipos, hermanos. Hermanos, no todos los judíos son malos. No todos los judíos son malos. La gente, hermano, la gente no se puede mencionar hoy en día judíos porque, hermano, hay tanto antisemitismo, hermano, porque los consideran asesinos. Ay, no, es que ni digas nada porque los judíos mataron al Señor Jesucristo. No es cierto esto. Hermano, no podemos, hermano, generalizar por la corrupción que había en los líderes judíos, hermanos. Ahí sí había corrupción. Ellos, hermanos, fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo, hermanos. Porque, hermano, estamos viendo que hay judíos convertidos a Cristo. Están de acuerdo con el Señor Jesucristo, con la predicación de Pablo. Ahora, hermano, trayendo esto hoy en día a la iglesia, acomodándolo, hermano, a la iglesia. ¿Cuánta gente no hay, hermano, que también generaliza? Que dice: no, es que los cristianos son bien hipócritas, porque yo conozco un cristiano que es bien borracho, yo conozco un cristiano que es bien drogadicto, y dice que es cristiano y va a la iglesia, y por ahí se echa sus caguamas, por ahí se fuma su toque de marihuana. Yo lo conozco, que es bien maldicionero, que es bien esto. Todos son iguales, hermano, todos son iguales. ¿Usted es así, hermano? ¿Usted fuma? ¿Usted también se droga por ahí? ¿Usted, hermano, hace esto? No, hermanos. Pero la gente así es, hermano, generaliza. No, es que conocemos a cristianos que son así, y que son bien con sus padres, y que los tratan mal, y que hasta los golpean, y son cristianos, y van a la iglesia. Hermanos, pero todos somos así. No todos somos así, hermanos. Hermanos, ustedes son buenas personas, ustedes son buenos creyentes, hermano, porque se esfuerzan. Ustedes se esfuerzan, hermano, por ser fieles a Dios. Ustedes se esfuerzan, hermano, por traer a su familia, a sus nietos, sus hijos. Ustedes oran por ellos. Pero muchos no son así, hermanos. Pero la gente siempre generaliza, hermanos. Por eso, hermano, mucha gente no quiere venir a la iglesia, hermano, por el mal testimonio de muchos. Y en verdad, hermano, es mal testimonio de muchos. Usted puede ver ahí, hermano, hoy en día pastores que están hablando, ¿verdad? A pastores cristianos, supuestamente, que están hablando a favor del aborto, que están hablando a favor del matrimonio del mismo sexo, hermanos. Pastores, hermano, que tienen yates y casas y que se enriquecen por el dinero, hermanos. Y piensan que todos son así. Usted puede ver hoy en día las noticias, hermano, y así, ahorita la noticia así está, hermano. No, es que tal pastor cristiano está a favor de todo esto. No, por eso yo no voy a la iglesia, porque todos son iguales. No es cierto. No todos somos iguales, hermano. No todos hablamos esas cosas. Pero siempre, hermano, hay estereotipos que nosotros, hermano, que no se debe de seguir, no se debe de romper con todo esto, hermanos. Pero, hermanos, ¿cómo vamos a cambiar el corazón de las personas? Por eso nosotros, hermano, nosotros nos esforzamos siempre, hermano, por seguir lo que dice la palabra de Dios. Aunque el mundo, hermano, no le guste, aunque el mundo generalice, hermano, Dios un día va a cambiar su corazón. Hay un distintivo que una vez el hermano enseñó aquí, un distintivo bautista, hermano, es que nosotros, hermano, no forzamos a la gente a creer como nosotros. No los forzamos. No recuerdo el pasaje, hermano, pero los discípulos dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego como lo hizo Elías para consumir a todos estos que no están de acuerdo contigo? Y el Señor Jesucristo le dijo:
ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Se refería al espíritu de las personas? No, se refiere al espíritu de nosotros, hermanos. Que debemos de tener un espíritu, hermano, de misericordia, un espíritu apacible de misericordia para esas personas, hermano, porque muchos hablan en ignorancia. Es cierto, hermano, a veces nos enojamos cuando dicen, es que todos los pastores son así y así. Es que se meten con uno y se meten con otros pastores. No es cierto eso, hermano. Por causa de unos, hermano, todos lo llevan. No, es que todos los hermanos que están ahí, esto y que lo otro. No es cierto, no es cierto. Pero, hermano, así habla el mundo. Por eso, hermano, nosotros tenemos siempre que, hermano, andar conforme a la palabra de Dios. Hermano, ser luz en las tinieblas. Sea esa luz, hermano, para que el mundo vea, hermano, a Cristo en usted. Y que usted, hermano, le tape la boca y que diga, mira, no es cierto, no todos somos iguales. Y si ese cristiano anda así, él va a dar cuentas a Dios. Si esa cristiana anda así, ella va a dar cuentas a Dios. Si ese jovencito anda así jugando con las muchachas, él va a dar cuentas a Dios. Pero mira, yo no tengo que predicar a una persona, yo tengo que hablar de Jesucristo. Él no te falla. Él nunca te va a fallar. Porque si la gente ve, hermanos, llega la gente queriendo buscar perfección. Ay, no, es que yo vi a esa muchacha, yo vi a ese muchacho, yo vi a ese pastor, yo vi a ese hermano, y puras de esas, hermanos. Pero nosotros le decimos, es que tú no debes de ver a las personas, tú ve a Cristo. Porque nosotros somos imperfectos. El hermano o la hermana se va a equivocar, pero el Señor, Él te quiere salvar y Él nunca te va a fallar. No generalices, no todos somos así. A lo mejor en esta iglesia pasó este problema, bueno, pues pasó, pero no todos somos así. No todos los cristianos somos así, hermano, pero hay estereotipos, hermano. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con generalizar. Y esto, hermano, fue lo que pasó aquí. Por eso, hermano, aquí dice, volviendo al capítulo 24, ya va a terminar, hermanos. Al capítulo 24. Este orador, hermano, estaba tan guiado por el diablo que estaba ante Félix, porque recuerda, hermano, él quería que mataran a Pablo. Y le dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Pero ¿quiénes eran? ¿Todo el pueblo judío? No, nada más los que estaban ahí. El sumo sacerdote y los que estaban ahí en el Sanedrín eran los únicos, hermano. Era un pequeño grupito. Pero hemos visto, hermano, pasajes donde la Biblia habla, hermano, de cientos de judíos arrepentidos y convertidos a Cristo, hermano. Cientos. En ese tiempo, hermano, ya había miles de judíos convertidos a Cristo, hermanos. Entonces, hermano, ¿verdad que no eran todos los judíos que estaban en contra de Pablo, hermanos? No eran todos. Era un pequeño grupo, hermano. Hay que tener cuidado, hermano, con los estereotipos, hermanos. Amén. La próxima, hermano, Dios mediante, vamos a ver, hermano, ahora la defensa de Pablo ante Félix, hermano. ¿Sí? Se le da el lugar, hermano, al apóstol Pablo para que hable palabras de defensa ante Félix. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, para hacer una oración. Vamos a orar. Señor Padre bendito del cielo, cuántas gracias, Señor, le damos en esta noche por su misericordia, por su verdad, Señor.